Bueno, buenas tardes a todos. Señor alcalde, gracias por venir y por presidir este acto. Muchas gracias, Carlos, por tus generosas palabras. No voy a dar una conferencia, voy a hacer aquí algunas reflexiones sobre lo que ya el propio Carlos ha explicado. Y empezaré por el final de lo que él ha explicado, que yo soy optimista a medio plazo, pero que estamos en una situación complicada. Complicada no en Cataluña, que también es complicada, pero no es más complicada que en otros países, es menos complicada que en muchos otros países. Y aunque la identidad diferencial es algo que a todos nos apetece, pues lo que nos pasa en España y en Cataluña pasa en muchísimos sitios. Y es que hay un cambio de civilización. Y yo creo que esto es lo que no es todavía asumido, ¿no? Hay un libro muy interesante de Niall Ferguson, probablemente el historiador de la economía más apreciado en estos momentos, tiene una historia del dinero formidable, se llama La Plaza y la Torre, está publicado en español, y él mantiene una teoría que yo comparto y la he aprendido de él, pero también de otros, y es que la invención de Internet supone un cambio de civilización mucho mayor que la invención de la imprenta. La invención de la imprenta dio paso al final del feudalismo y el final del poder de la Iglesia Católica, con la interpretación libre de la Biblia, y dio paso también a las guerras de religión, con miles e incluso quizás cientos de miles, pese a que la población era pequeña entonces, de muertos durante más de 2 siglos, fruto precisamente de un invento tecnológico que era un progreso para la humanidad, que aumentaba la libertad de conocimiento de las gentes, la libertad de interpretación, el pensamiento crítico, que atacó al poder básico de la Iglesia, que eran los monasterios, y los ayatolas de la época, que eran los que interpretaban la Biblia en los monasterios, generó un cambio de comportamiento social muy grande. Entonces, para progresar en la vida o pertenecías al poder feudal o pertenecías al poder eclesial, y las familias enviaban a sus hijos a los monasterios precisamente para mejorar su nivel de vida, y acabó incluso con el sistema urbano, porque como ya había menos monjes, porque no se necesitaban para hacer las copias y para interpretar la Biblia, empezaron a caerse los monasterios físicamente y dejaron de construirse muchos monasterios que había en Europa, ¿no? Ese mundo de oportunidades que la imprenta supuso fue también un mundo de riesgos, de peligros y de destrucción, y tardó 300 años prácticamente en ordenarse, en organizarse con una cierta jerarquía de valores, gracias a la Ilustración y gracias al siglo XIX, cuando empieza lo que hemos llamado la Edad Contemporánea, y donde empieza a aparecer la democracia como algo, la democracia representativa como algo posible, que no tiene 200 años. Hace solo 100 años las mujeres no tenían derecho de voto en ningún lugar del mundo. Es decir, que la democracia es un régimen muy joven al que le queremos llenar de contenido, pero que en definitiva no es más que un método. Es un método para elegir a los que nos gobiernan y para poder echarlos, por lo menos, si no nos gusta cómo nos gobiernan. No más que eso. Y está sometido a unas reglas de juego, de rule of law, como dicen los ingleses, que es que nadie está por encima de la ley. Nadie es nadie. Ninguna persona, ningún colectivo, ninguna clase social, ningún partido político, ninguna iglesia, ninguna compañía ni ninguna corporación. Y esto ha funcionado así durante 200/100 años, hasta que ha llegado Internet. Internet es un cambio de civilización global. Y es verdad que al principio se decía que era la solución a los problemas que no existían, o que era lo que un idiota contaba por aquí y por allá. Bueno, hoy todo el conocimiento humano, todo entero, está en ese teléfono móvil que tenemos ahí. Tenemos todos un robot en nuestro bolsillo, que es un robot inteligente, que piensa por nosotros y por mucha más otra gente, y que tiene acceso a todo el saber que existe en la Tierra. Otra cosa es que tengamos capacidad de acceder a él o que sepamos manejarlo. Entonces está afectando a todos los aspectos de la civilización.
A todos es a todos. Está afectando al comportamiento social, está afectando al comportamiento individual, está afectando a la convivencia, está afectando al sistema de producción, de distribución de bienes y servicios, está generando enormes quiebras y está generando también la resistencia de las gentes a que eso se produzca. Si entendemos que hay un cambio de civilización, entendemos que lo que está en discusión es el orden mundial. Cuando acabó la Guerra Mundial, en el mundo había 2.300 millones de personas. Hoy hay 7.500 y dentro de 20 años habrá 9.000 millones de personas en el mundo. Cuando acabó la Guerra Mundial, Estados Unidos tenía el 50% del Producto Interior Bruto del mundo. Hoy tiene apenas el 20%, tiene más Producto Interior Bruto China y tiene más Producto Interior Bruto la Europa Unida. Si hacemos las perspectivas de crecimiento, cada año hay 80 millones de nuevas personas en este mundo, de los cuales 40 millones crecen en África, sobre todo en el África subsahariana, que nos visita a través del Mediterráneo. La mitad de los pobladores de Mali, Benín, Burkina Faso, República Democrática del Congo, etcétera y tal, la mitad prácticamente tienen menos de 14 años hoy. En 20 años, los mayores de 65 años en Europa serán más del 25%. Entonces, estos son los problemas que tenemos y a los que la clase política tiene que dar respuesta, porque el futuro de las pensiones, el futuro de la financiación de las comunidades autónomas, el futuro de la educación, el futuro de los jóvenes, depende de que demos resolución a esos problemas, ¿no? Y hay un nuevo aspecto también, que es el aspecto generacional. La ruptura generacional no es nueva. Yo viví una revolución de los jóvenes en mayo del 68, además me tocó vivirla en París, y además me tocó vivirla en París en casa de un amigo cuyo balcón daba a la fachada de la Sorbona, o sea que vi todo lo que pasó allí, ¿no? Y a la mañana siguiente, cuando agarré un taxi, el taxista, que era del Partido Comunista Francés, estaba horrorizado de lo que había pasado en la Sorbona, porque se caía el orden que el Partido Comunista quería que funcionara como es debido, con su sistema sindical y con su sistema del eurocomunismo que empezaba a aparecer allí, ¿no? Estamos ante un cambio global. La crisis que padecemos ahora empezó a encarnarse en el 2008 con la crisis del capitalismo, donde uno de los mayores bancos del mundo, Lehman Brothers, quiebra de la noche a la mañana, un día después de que una de las agencias oficiales de calificación dijera que era uno de los bancos más sólidos del mundo, y empieza una crisis global del capitalismo. En 2008, primero en Londres y luego en Pittsburgh, el grupo de los 20, con Gordon Brown, con Sarkozy, con Obama, dijeron que había que reformar el capitalismo, que había que reformar, que había que crear nuevas agencias de calificación y que había que acabar con los paraísos fiscales. La única reforma del capitalismo que se ha hecho más de 11 años después es un intento de unión bancaria con Basilea III, una cosa bastante prudente. Hay más paraísos fiscales hoy en el mundo que en el 2008 y no hay ninguna nueva agencia de calificación más fiable de las que ya existían entonces. Eso sí, ha aumentado la desigualdad enormemente en todas partes del mundo, a comenzar por los Estados Unidos de América, que es uno de los países más desiguales que existen, y ha aumentado la decepción de los jóvenes respecto al futuro. Los jóvenes están mejor preparados, desde luego, que los de mi generación. Han viajado más, están mejor alimentados, son más altos, hacen mejor deporte, hablan idiomas, conocen el mundo y no tienen ninguna perspectiva que no sea el precariado en el trabajo. Tenemos arquitectos y médicos vendiendo camisas en jarros o sirviendo cafés en los suburbios de Los Ángeles, etcétera, etcétera. Pero no es una cosa que nos esté pasando a nosotros. Pasa en Chile, pasa en Ecuador, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Italia. Y entonces aparece esa nueva idea de la revuelta contra el poder adulto, que es una de las cosas que ahora está promoviéndose. Es decir, son los adultos, ha aumentado
la esperanza de vida eran 65 años y por eso se puso 65 la edad de la jubilación para pagar pensiones, porque se suponía que se iban a pagar poco tiempo. Ahora está en el mundo en 76 años, en 81 años en España y en 82 años en Japón. Pero va a estar, si sigue progresando la ciencia médica, en 120 años, dentro de menos de 20 o 30 años será la esperanza por lo menos en el mundo de vida media en el mundo desarrollado, ¿no? Ante estos problemas es ante los que se genera el desorden mundial que estamos viviendo. Y como digo, ¿por qué soy optimista? Pues porque nos pasan muchas cosas malas, pero nos pasan muchas menos cosas malas que pasan en muchos países desarrollados. Hablemos del Brexit, ¿no? 363 diputados para el Partido Conservador, la mayor derrota del Partido Laborista desde 1935, que se dice pronto, y la ruptura de Europa dentro de un mes y medio, el 31 de enero, ¿no? Afectando, como es obvio, a las vidas y al patrimonio de muchísimas familias. ¿Cuál ha sido la respuesta de los mercados? Ha subido la libra esterlina, ha subido el euro, se ha devaluado el dólar, han mejorado las cuentas de los bancos, de todos los bancos europeos, esta mañana, porque Inglaterra se va de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede? ¿Son los mercados los que nos dan la realidad de la situación? Kenneth Galbraith decía que la economía es una rama de la política, finalmente. Ahora ya no es verdad. La política es una rama de la economía. Todos los políticos nos hablan, es que los mercados dicen, es que los mercados hacen, es que... Y entonces ahora es un éxito el Brexit porque los mercados, ¿sí? Porque el Banco de Santander o el BBVA o el HSBC o el Paribas han subido un 3 o un 4% esta mañana, conocedores de que por fin se van los ingleses de Europa, donde nunca estuvieron mucho, por otra parte. Bien, este cambio de paradigma es el que no es aceptado y no es comprendido por Occidente, porque Occidente funciona a 3 meses vista. 3 meses vista porque hay una elección casi cada mes hay una elección en algún lugar de la Europa Unida, sea municipal, autonómica, regional, parlamentaria, presidencial, casi cada mes, Entonces los políticos tienen que pensar que como tienen una elección en algún lugar de Europa el mes que viene, pues según las cosas que digan o hagan, pues les puede ir así o así en la elección. Pero es que los mercados funcionan de 3 meses en 3 meses, porque aquí hay que informar precisamente a los accionistas y tienen los traders y los brokers que cobrar sus bonus en función de los resultados que ofrezcan al mercado. Los chinos están acabando ahora el último plan quinquenal que diseñó el equipo de Deng Xiaoping en 1979, que hizo 10 planes quinquenales para los próximos 50 años, que se han cumplido. China es hoy la primera potencia económica del mundo, no en renta per cápita, pero sí en renta total. Es la primera potencia tecnológica del mundo y de ahí viene el conflicto con el 5G, porque Estados Unidos está 3 años por detrás de China en el desarrollo del 5G y no es la primera potencia militar del mundo, que es lo único que le queda a los Estados Unidos. Por cierto, todavía hoy hay 800 bases militares de Estados Unidos en países del extranjero. Hay más bases hoy en países del extranjero de Estados Unidos que después de la Segunda Guerra Mundial, por la idea de que tenía que ser el... Bien, entonces lo que está en crisis es el sistema. Está en crisis el sistema del capitalismo neoliberal. No va a resistir esto. La deuda mundial es más de 2 veces el Producto Interior Bruto mundial. Es decir, la producción del mundo no puede pagar lo que el mundo debe. Y esto es efectivamente así. Pero como decía, en Mali, Burkina Faso, Benín, en todos estos países, la mitad de la población tiene menos de 14 años. La renta per cápita son 300, 400, 500, 700 dólares anuales. Las pensiones, estamos luchando para que las pensiones en Europa sean 1.200, 1.300, 2.000, los salarios mínimos 1.200, etcétera, mensuales.
¿Qué les vamos a decir a los jóvenes de Burkina Faso, de Mali, etcétera, que atraviesan desiertos para poder llegar a morir al Mediterráneo? Pero es exactamente igual en todos los países. En primavera estuve en Tijuana, la frontera con San Diego, por cierto, bastante más tranquila de lo que dicen los telediarios y lo que atravesé de Estados Unidos a México, sin papeles, sin pasaporte, y volví de México a Estados Unidos sin papeles y sin pasaporte. Nadie me pidió nada, nadie me sacó una huella, nadie me hizo una foto. Me dijeron buenos días y buenas tardes, ¿no? Y allí hablé con algunos emigrantes de Sudán. Yo decía, ¿cómo hay gente de Sudán o de Somalia que está en la frontera de México con los Estados Unidos, familias enteras, para ingresar en los Estados Unidos? Pues habían hecho un viaje a Brasil primero, habían atravesado a pie desde Brasil hasta Honduras y a pie desde Honduras hasta la frontera de Tijuana. Y ese es el mundo que tenemos y es el que va a más, porque aumenta la población, aumentan las desigualdades, aumentan las injusticias locales y sobre todo aumenta la decepción de las generaciones jóvenes, que después de ser las mejores preparadas, pues están muy bien preparadas para servir café, aunque tengan títulos en carreras y idiomas, etcétera, y estén mucho mejor preparadas que el llamado poder adulto. Ante esto hay varios grupos de trabajo que están trabajando en qué se puede hacer, ¿no? Primero, ¿cuál es el futuro de la democracia? Y para saber cuál es el futuro de la democracia tenemos que saber cuál es el presente y tenemos que saber que no es un régimen perfecto, que está lleno de corrupciones, de renuncias y de desigualdades. El otro día leía, no me acuerdo a quién, que decía, bueno, el problema de la democracia es que estamos gobernados por golfos y por corruptos. No es así, pero hay muchos golfos y muchos corruptos, pero sobre todo lo que hay es muchos ignorantes, ¿no? Creo que hay un problema de peluquería también, ¿no? Porque con todos los respetos a todos, los pelos de Trump, los pelos de Boris Johnson y los pelos de Puigdemont no son de recibo. Algo les pasa con los peluqueros y yo creo que esto tiene una traslación política, ¿no? Claro, Trump se levanta por la mañana, ve Fox News, invito a que vean el serial sobre el fundador de Fox News en Estados Unidos, agarra el móvil y empieza a tuitear. Literalmente es así. Y entonces lanza un tuit que no ha comentado con nadie de su equipo, etcétera y tal, y a partir de ahí se pone en marcha la política internacional, ¿no? Boris Johnson no sé lo que hará todavía por las mañanas porque está en luna de miel y por lo tanto estará más entretenido que Trump. Bueno, quiero decir, el sistema está roto. Está roto el sistema económico. No va a aguantar mucho este sistema neoliberal con estas desigualdades. Y también está roto el sistema político, porque está roto el capitalismo, pero la socialdemocracia está destruida, porque la socialdemocracia había sido absorbida por el capitalismo con una idea de redistribución fiscal, etcétera y tal, y eso se está yendo al garete prácticamente. Y la derrota de Corbyn y del Labour en Inglaterra lo vuelve a poner de relieve. Entonces habrá que reinventar el sistema y defender lo que el sistema tiene de bueno, que es la posibilidad de elegir y de echar a nuestros gobernantes mediante un voto secreto y el respeto a la igualdad de la ley de todos los ciudadanos, que son temas básicos, pero que no se comprenden. Entonces, ¿el futuro de la democracia? Sí, está en riesgo precisamente por eso. Desaparece el respeto a la ley. Lo estamos viendo en Cataluña. Es decir, es más importante la voluntad popular expresada en las calles, quizás también la voluntad de un individuo armado, o quizás también la voluntad de una corporación financiera que da y quita créditos, que lo que dice la ley. Y este es el peligro esencial de la pérdida del respeto a la ley y al Estado de Derecho en las democracias, que no es exclusivo de este país, pero que también está sucediendo en este país. ¿Qué ha pasado en Bolivia? En Bolivia, Evo Morales, que por cierto hizo una gobernación bastante razonable desde el punto de vista económico, cambió la Constitución para presentarse por tercera vez. Se presentó y ganó. Y entonces se le ocurrió que podía presentarse por cuarta vez también. Convocó un referéndum
palabra mágica, y perdió el referéndum. Le dijeron que no podía presentarse. Y apeló al Tribunal Constitucional de su país, habiendo perdido el referéndum, y el Tribunal Constitucional le dijo, bueno, la Constitución dice que no, pero usted puede presentarse porque presentarse a una elección forma parte de los derechos humanos. Y rompió la ley. Y la volvió a romper en el escrutinio electoral porque veía que perdía la elección y que en la segunda vuelta iba a ganar la oposición. Y luego todo lo que pasó, pues lo hemos visto, ¿no? Pero son procesos, como digo, que son generales y universales, por lo que está en juego es el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha perdido la bipolaridad y ha habido no solo la caída del muro de Berlín en el 81, en el 79 hubo el asalto a la Meca por parte de los fundadores de Al-Qaeda. Es decir, y las víctimas del yihadismo fanático fundamentalmente son musulmanes, no son cristianos, ni son blancos, ni son europeos. Las verdaderas víctimas del problema generado por el fundamentalismo islámico son los musulmanes en los países musulmanes. Y entonces hay que recomponer ese orden. ¿Qué se puede hacer? Desde el punto de vista del capitalismo, está claro que genera crecimiento, pero genera desigualdades. Y además viene la automación, la robotización, la inteligencia artificial, y por lo tanto las oportunidades de empleo y la capacidad de empleo va a disminuir exponencialmente en todos los países. Cosas que inevitablemente van a venir, que no son ni de derechas ni de izquierdas, por cierto. La renta básica universal va a venir seguro, se ponga como se ponga quien se ponga. ¿Cuánto será la renta básica? ¿Cómo se cobra? ¿Quién la cobra? Si la cobran también los ricos o los ricos no, y quiénes son los ricos será otra cosa. La jornada de 30 horas. Bueno, cuando la gente pedía el voto para las mujeres, o la jornada de 40 horas, o que los niños no trabajaran en las minas o en las hilanderías del Reino Unido con 8 años, pues todo el mundo decía, ¿están locos estos? ¿Cómo no van a trabajar los niños de 8 años? ¿O cómo se va a abolir la esclavitud? El último país donde se abolió la esclavitud fue en Cuba, siendo todavía colonia española. Y no hace tanto tiempo, en 1890, por ahí, en 1880 y tantos, ¿no? Pues esas cosas van a venir. Y hay otras propuestas, porque la redistribución fiscal no funciona. Y porque se puede subir los impuestos a los ricos todo lo que se quiera, pero eso no resuelve el problema de la renta básica universal, etcétera. Y hay otras propuestas como que cada empresa capitalista que se cree tenga por obligación que dar un 5, un 10, un 3, un 2, lo que sea según los casos, al poder público. Nos imaginamos si el Estado de California o la Alcaldía de Los Ángeles o de Seattle tuvieran ahora el 5 o el 10% de Google, de Facebook, de Microsoft, de Amazon. Son las primeras empresas del mundo. Pues no habría que subir impuestos para financiar las necesidades públicas, porque el Estado de California o las alcaldías de Seattle o de Los Ángeles o de donde fuera serían ricas prácticamente sin esfuerzo. Es decir, estas experiencias se están estudiando en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, primero, no funciona el capitalismo, no funciona la socialdemocracia. El futuro de la democracia representativa está sufriendo un desafío por parte de la democracia asamblearia. No solo de la democracia política, la democracia judicial también, no solo en procesos políticos, en procesos penales, de todo género, manifestaciones en todos los países, populares delante de los tribunales de justicia para presionar a los jueces en un sentido o en otro, para absolver o para condenar, en muchos casos relacionados con delitos sexuales, pero también con delitos de propiedad, con desahucios, etcétera, cuál deben ser las resoluciones judiciales. Pero la independencia judicial es una de las bases absolutas del ejercicio de la democracia, como lo es la independencia de los tres poderes. Sin embargo, aquí, pues resulta que el 28% del Partido Socialista le da derecho a nombrar al presidente, a la presidenta del Congreso, al presidente, la presidenta del Senado,
Vamos a ver quién es el presidente o presidenta del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Pues van a ser todos del Partido Socialista con el 28%. Quizás Podemos pueda meter alguno así de rondón. Pero el Partido Popular hizo exactamente lo mismo. El desprecio a las instituciones que los propios gobernantes de la mayoría de los países democráticos, que no son muchos, por cierto, puede haber 60 países más o menos democráticos en este momento en el mundo, de 197 que tiene las Naciones Unidas. Digo, la falta de respeto a las instituciones por parte de los propios gobernantes, la pasión por el poder que demuestran cuando luego es un poder bastante limitado, porque efectivamente el poder lo tienen las grandes corporaciones financieras internacionales. Y el poder mediático no está en los periódicos, ni en la radio, ni en las televisiones. Está en YouTube, está en Facebook, está en Instagram, está en Google. Siempre pongo el ejemplo. Kim Kardashian, 80 y tantos millones de seguidores en Facebook. Obama, 3 millones, 4 millones. Es decir, ¿con quién hay que fotografiarse en un proceso electoral en los Estados Unidos? Con Kim Kardashian. Y todos se fotografían. ¿Y qué sabe hacer Kim Kardashian? Pues absolutamente nada. Pero sus hermanas son millonarias, billonarias con 23 años, por dar su nombre y su cuerpo a marcas de moda, etcétera y tal, ¿no? Entonces, este sistema no va a resistir mucho y, por lo tanto, tenemos que buscar respuestas racionales. Tenemos que recuperar, frente a la revolución emocional, otra vez la revolución de la Ilustración. La Ilustración fue la solución al desorden creado por la invención de la imprenta. No sé qué otra ilustración vamos a tener para poder responder al desorden creado por la invención de Internet, que es un desorden real. En medios de comunicación, que mucha gente me lo pregunta, hay más dinero, más empresas, más gobiernos, más corporaciones públicas invirtiendo en difundir mentiras que en apoyar al periodismo independiente. Dinero real y organizaciones reales. Voy a discrepar solo una cosa de ti, Carlos. La posverdad no es una mentira. Ojalá fuera una mentira. Una mentira es decir lo contrario de lo que uno siente, como decía el padre Ripalda, que en mi generación lo estudiamos bien. La posverdad es una verdad emocional. Es una mentira que se la cree el que la dice y el que la escucha. Es decir, que no está soportada por hechos objetivos. Pero como dijo la portavoz de la Casa Blanca cuando se dijo que había habido más gente en la toma de posesión de Trump que en la toma de posesión de Obama, y se publicaron las fotos y se vio que había la mitad de la gente en la toma de posesión de Trump, la portavoz de la Casa Blanca dijo tranquilamente, es que hay hechos alternativos, y se quedó completamente tranquila, ¿no? Esa es la posverdad. Y esa posverdad, que es la base de todo populismo, tiene la ventaja de la fe, y por lo tanto es la adhesión de la fe frente a la adhesión de la razón lo que está funcionando ahora en el populismo, sea del género que sea. Y el populismo va a seguir ascendiendo porque los elementos de la racionalidad y de la Ilustración, que era la democracia representativa, y los medios de comunicación se han apuntado al populismo. Lejos de que ahora las redes sociales sean más racionales gracias a los periodistas son menos racionales gracias a las redes sociales. Y se pelean y se insultan todas las noches en televisión, porque si no lo hacen no les contratan porque baja la audiencia si no hay confrontación. No sé cuánto me tengo que parar, que me digan cuándo me tengo que parar y me paro. Bueno, entonces, para terminar, porque creo que es más interesante el diálogo. No funciona el multilateralismo como debería funcionar. Estamos ahora con la cumbre del cambio climático. Pero hay 4 países que no quieren saber nada de luchar contra el cambio climático. Nada menos que India, China, Estados Unidos y Rusia. Más de la mitad de la población del mundo y los países que más contaminan. Ahora en Madrid vivimos una orgía de festivales y de cosas, etcétera, y de tal. Pero verdaderamente los que se tienen que poner de acuerdo son Rusia, China, India y los Estados Unidos.
Están completamente al margen de esto y es decir, no funciona la gobernación mundial. No funciona el sistema financiero internacional, no está arreglado. Ahora Facebook va a hacer una moneda. ¿Quién le va a dar permiso para hacerla? Nadie. ¿Quién se lo puede evitar? Nadie tampoco. ¿Qué va a valer esa moneda? Hay 300 criptomonedas. Todos decíamos que el Bitcoin iba a desaparecer. Ahí está el Bitcoin y va a seguir durante mucho tiempo. Pero es que antes los bancos centrales no existían. ¿Qué van a hacer los bancos centrales si de repente Facebook se convierte en un banco central mundial, donde emite moneda para sus 2.400 millones de usuarios? Ningunos 2.400 millones existen en ningún país que tengan una moneda única. Y además una moneda que va a ser respaldada por la confianza en el sistema blockchain de todos los que participan de esa moneda, ¿no? ¿Qué van a hacer los bancos? Ya tienen bastantes problemas los bancos ahora, por cierto, pero ¿qué van a hacer los bancos centrales? La Reserva Federal o el Banco Central Europeo, si quien compra deuda o quien emite deuda de repente son unos algoritmos, porque ni siquiera lo van a emitir. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿van a desaparecer los taxistas? Claro. ¿Van a desaparecer los periodistas? En gran medida. ¿Van a desaparecer los filólogos? Porque van a desaparecer los diccionarios. Pues sí, pero no es que vayan a desaparecer, es que este es un mundo nuevo en el que las 10 empresas más grandes del mundo no existían hace 20 años, algunas no existían ni hace 15 años. Hay 8 americanas y 2 chinas, y solo una no es tecnológica, que es Berkshire Hathaway, el gran fondo de inversión de los Estados Unidos, y todas las demás son empresas tecnológicas. Entonces, el mundo se tendrá que organizar, pero va a pasar todavía algún tiempo. Quiere decirse que este desorden que estamos viviendo va a continuar. En Israel va a haber unas terceras elecciones. Aquí nos parece un horror que las pueda haber en España, pero en Israel, que era un país democrático y tal, y además es un país inteligente, es una de las grandes potencias tecnológicas en este momento, pues va a haber terceras elecciones. En América Latina se cambian las constituciones cada 2 por 3. Aquí no podemos cambiar la constitución para resolver algún pequeño problema que tenemos con la gestión de los territorios diferentes españoles. No, tenemos que seguir con la provincia como circunscripción electoral, que hace que efectivamente Teruel tenga 2 senadores y Ciudadanos ninguno. Teruel con 2 y 20.000 votos que le refrendan. Pues algo está funcionando. Algo está funcionando mal. Y se está generando una especie de desorden caótico y anárquico que a algunos les asusta, pero que yo no creo que deba asustarnos. Tenemos que saber que esto va a durar un tiempito. Y cuando digo esto, es todo esto. La confusión en Cataluña, el desorden en el Estado-Nación, la incapacidad para la gobernación multilateral, las amenazas climáticas, que no son climáticas. Ha habido cambio climático siempre, la era de las grandes glaciaciones y tal. Hay un problema de calentamiento global provocado por la actividad industrial de las personas, de los humanos. No es un cambio climático, es un cambio climático producido por nosotros, porque cambios climáticos siempre los habrá y siempre los ha habido, porque la Tierra y la geología también tiene sus... Entonces, esto va a durar durante algún tiempo. Duró 3 siglos después de la invención de la imprenta, llevamos 20 años apenas desde las .com, 20 años no es mucho, y estamos en los inicios de la revolución digital, que se llaman inteligencia artificial, robotización y redes inteligentes, ¿no? Todavía estamos discutiendo si las máquinas piensan, pero las máquinas piensan. Y además, cada vez piensan, y algunas piensan bien y otras piensan mal, y otras se equivocan, igual que las personas. Unas piensan bien, otras piensan mal, y otras se equivocan, ¿no? Pero estamos ante un mundo que no sabemos cómo se organiza, pero que en principio es más democrático, porque Internet es más participación y más igualitarismo. Por lo tanto, menos concentración del poder, teóricamente. Ahora está gobernado por 4 grandes monopolios mundiales. Los 4 inventados por estudiantes universitarios, en los garajes de papá o en los dormitorios de Harvard. Ninguno de ellos sabía lo que inventaba. Zuckerberg no sabía lo que estaba inventando Facebook, inventaba un sistema de intercambio de anuncios.
Jack Dorsey no sabía que estaba inventando Twitter. Jack Dorsey quería hacer mapas, le gustaba mucho hacer mapas y quería poner en los mapas, aparte de las casas, a las personas, porque decía, los mapas de las ciudades son casas, pero son personas. Y se inventó el tweet, que dónde estás y qué estás haciendo para ponerte en el mapa. Larry Page y Sergey Brin, cuando hicieron Google, lo que hicieron fue una tesis universitaria para graduarse en Stanford. Había buscadores muy importantes, como Excite o como Altavista, que algunos de los que están aquí los habrán utilizado. ¿Dónde está Excite y dónde está Altavista ahora? ¿Dónde está América Online? Que se compró Time Warner. Time Warner, que era el primer grupo de comunicación del mundo, se lo compró la primera red social que hubo en Estados Unidos, América Online. Yo creo que los más jóvenes de aquí no sabían ni que América Online existió. Con esto termino. Lo único que quería hacer son algunas provocaciones y le pido a nuestra presentadora que suba al estrado para que dirija el debate. Muchas gracias. ¿Quieres estar ahí si quieres? Estamos los dos conectados. Bueno, las provocaciones están hechas. Ahora es el turno de nuestra audiencia. Los que quieran dirigirse a nuestro invitado de hoy, Juan Luis Cebrián. Ya saben cómo funciona, tienen que levantar la mano. Nos alejamos mucho porque creo que hacemos... Porque nos tenemos miedo. Sí. ¿Quién es el primero en comenzar? ¿En esta mesa de aquí, por favor? Una pregunta, señor Cebrián. Me ha sorprendido la comparación de los peluqueros. ¿Tan importante es Puigdemont al lado de Johnson y de Trump? Hay otros con peluca, ¿eh? Sí, hay otros con peluca. Yo no sé si son importantes Puigdemont, Trump y Boris, pero creo que tienen un coeficiente intelectual más o menos aproximado. Y por eso no sé si tiene que ver con el corte de pelo. Con la peluca, vale. Aquí tenemos otra pregunta. Por favor, preséntense. Sí, hola, buenas tardes. Soy Josep Castellà, de la consultora. Enhorabuena, gracias por las reflexiones. El comentario era un poco global. Me ha parecido interpretar de sus palabras que hay un mensaje un poquito pesimista. Yo le apelaría si podemos contrarrestarlo con algún mensaje optimista de los retos, ¿no? De cómo se puede aprovechar todo esto para dar salida a tantas inquietudes y a un futuro esperanzador a pesar de todas estas cosas que aparecen un poco como riesgos. Gracias. No, esto que tuvimos ayer en una cena, yo no soy pesimista, soy optimista a medio plazo. Lo que quiero decir es que esto está muy desordenado y se va a seguir desordenando. Y luego se ordenará. ¿Y cómo se ordenará? Por eso he citado el tema, es decir, Internet no es la obra de Dorsey, de Sergey Brin, de Zuckerberg o de Bill Gates. Es la obra de los usuarios de Internet. Internet ha crecido por el impulso de los usuarios y ahora por el impulso de las máquinas que están recogiendo los impulsos de los usuarios. Hemos llegado a un punto en que de repente, pues si uno se compra un libro en Internet, se va a un país lejano que nunca ha visitado y las librerías de ese país lejano te empiezan a enviar información sobre los temas del libro, etcétera y tal, ¿no? Entonces, las personas vamos a ordenar esto, muchas personas, pero nos va a llevar un tiempo, no 300 años, pero un poquito más de tiempo. O sea, vamos a convivir no con un mundo peor, con un mundo más impredecible. Y la gente tiene miedo a lo que es impredecible y tiene miedo a los cambios. Y por eso hay ese reflejo hacia la extrema derecha, hacia los sistemas autoritarios, hacia la autoridad. Hay una frase de Orwell en 1814 muy interesante que dice, en 1984, que dice, entre la felicidad y la libertad elijo la felicidad. Bueno, yo creo que hay mucha gente que piensa hoy que hay felicidad sin libertad. Para los de mi generación eso es impensable, porque vivimos sin libertad. Las generaciones de ahora, del mundo desarrollado,
no han luchado por la libertad, por lo tanto les parece que uno nace libre y que por lo tanto pues tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero eso no es así en el 70% de la humanidad, ni era así en muchos de los países que hoy disfrutan de la democracia. La democracia hay que defenderla y la primera línea de defensa es el respeto a la ley. Si no respetamos las normas de juego que nos hemos dado nosotros mismos, pues siempre habrá alguien más fuerte o más duro que nosotros que tampoco la respetará e impondrá su decisión. ¿Más preguntas? En la mesa del fondo, en la mesa de prensa. Hola, Juan Carlos Valero, colega de oficio. Quería hacerle una pregunta. Muchas gracias por la exposición. No sé dónde estoy. No. Estoy aquí atrás, sí, al fondo. Una pregunta al hilo de algunas de las cosas que ha comentado. La evolución del capitalismo. En estos momentos, el capitalismo que siempre ha atesorado pues, bienes, equipos, tierras, etcétera, ahora atesora datos, ¿no? Información sobre nosotros, ¿no? Si un capitalismo, el industrial, dijéramos, ha contribuido a ir destrozando poco a poco nuestro planeta por el calentamiento global que usted indicaba, ¿el nuevo capitalismo va a destruir la condición humana? Bueno, esta es muy buena pregunta, porque con los datos tenemos un doble problema. Primero, los datos son, es decir, lo que hace Google es robar, o lo que hace Facebook, o lo que hacen otras plataformas no tan importantes, pero que también atesoran datos. Es decir, porque nuestros datos son nuestros y no hemos dado permiso, e incluso cuando tecleamos ahí, pues sí, los pueden ustedes usar y tal, pues son contratos de adhesión que cualquier sistema judicial dice esto no vale porque no vamos a estar ahora leyendo. Entonces es un robo de propiedad intelectual. O sea, se están enriqueciendo, 30.000 millones de dólares de beneficio neto tiene Google al año, que es bastante, con algo que es nuestro, ¿no? Pero es que además no solo nos roban la propiedad intelectual, nos roban la identidad. Pertenecen a nuestra identidad, lo que comemos, lo que hacemos, lo que leemos, con quién vamos, qué nos gusta y qué no nos gusta, es algo nuestro, ¿no? Y hay muy poca ideación sobre esto. Ahora el tema va a empeorar, lamento ser pesimista en este terreno, con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va más rápida y es más perfecta que la inteligencia humana en la acumulación de datos, y además de datos imborrables, ¿no? No oigo. El problema que yo tengo es que en los debates políticos, en las televisiones, en los mítines políticos, ninguno habla de esto. Ninguno habla ni de la superpoblación mundial. Ahora hablan un poco del cambio climático, por cierto, porque un adolescente de 14 años se sentó en las... Es decir, no valen para nada los estudios de los científicos y las advertencias científicas. Tiene que haber una manifestación de jóvenes en la calle para que el populismo gobernante entonces haga, no, que están en la calle, entonces hay que hacer caso del cambio climático. Entonces el tema de los datos, pues está ahí. Es decir, es un expolio que a todos y cada uno de nosotros, sobre el que se está construyendo fortunas, pero también identidades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tom Guardiet, propietario de una empresa de celebración corporativa y profesor universitario. En primer lugar, felicitar por la presentación, muy inspiradora, me ha gustado mucho. Y le quería preguntar 2 o 3 consejos que nos podría dar a nivel individual como ciudadanos que queremos ser responsables en este mundo que nos ha dibujado. Porque está muy bien esta visión macro, pero al final nosotros ciudadanos que vamos a comprar cada día al supermercado, que nos vamos a dormir en nuestras casas cada día, ¿no? ¿Qué 2 consejos nos daría prácticos, útiles, que podríamos implementar? Bueno, tengo edad suficiente para no dar consejos a nadie, ¿eh? Es decir, porque yo creo que es una mala costumbre aconsejar. Otra cosa es aportar opiniones o intercambiar eso. Pero daré algún ejemplo de los consejos que se pueden dar. Ahora hay un debate sobre si hay que prohibir los teléfonos móviles en los colegios, en la primera y segunda enseñanza. Y en cambio yo soy de los que piensan que hay que obligar a los niños a que utilicen los teléfonos móviles.
Entonces, esto es un problema de valores, de criterios. Es decir, el debate es porque los teléfonos móviles son como las chuletas de antes que ayudan a hacer el examen, o porque hay pornografía. Oiga usted, primero, lo que es pornográfico aquí no es pornográfico allá, etcétera y tal, ¿no? Es decir, pero lo que pasa es que el conocimiento está en los teléfonos móviles. Habrá que enseñarles a los niños a usarlos. Por lo tanto, mi consejo a los padres, y es un consejo, es no prohíban los teléfonos móviles. Enseñen a usar los teléfonos móviles. No prohíban la televisión. Enseñen a leer libros, pero no obliguen a leer libros, porque todo lo que es una obligación va a ser rechazado por las nuevas generaciones, ¿no? Ese sería un consejo. El otro es no tener miedo. Estamos en un mundo completamente diferente. Completamente diferente es completamente diferente. No seamos como los taxistas. Aceptemos cuál es nuestro destino, o como los periodistas que se niegan a decir que los periódicos en papel, si ya no hay librerías, habrá libros, pero no hay librerías. Si uno va a Los Ángeles o a Miami, es difícil, en Nueva York porque todavía tiene, y Boston porque es una ciudad universitaria. En Miami es imposible encontrar una librería. En los malls de Miami no hay librerías, o de Los Ángeles. Hay un kiosco de prensa donde te acercas a comprar el periódico local y lo que tienen son magazines de tatuajes y de cosas de este género. Y no está The Economist, ni por supuesto está ninguno de los periódicos internacionales. Entonces, el segundo consejo sería aceptar la realidad. Aquí hay muchos empresarios. Una de las cosas que yo he aprendido del mundo de la empresa es que los buenos empresarios saben siempre aceptar la realidad. Y saben siempre aceptar los fracasos y las pérdidas en las cuentas de resultados de las que aprenden. Y el tercero es procurar recuperar a las élites, porque hay un colapso total de las élites. Élites políticas, élites intelectuales. Estamos en un mundo sin maestros. ¿Dónde están los intelectuales de reconocido prestigio? Que era lo que antes... ¿Dónde está el Jean-Paul Sartre o el Ortega y Gasset o el Unamuno? ¿Dónde están? Es que ya no existen así. Es decir, todos somos Jean-Paul Sartre, Ortega y Gasset y Unamuno. Y hay una crisis de valores que afecta a la educación, sobre todo porque los maestros tienen miedo de los alumnos. Porque los alumnos manejan mejor las nuevas tecnologías que los maestros. Las entienden mejor. Y entonces por eso les prohíben usar los teléfonos móviles, porque no saben dar respuesta a los problemas que les plantean. Pero consejos, pocos. ¿Más preguntas? ¿Me escuchan bien? No. ¿Sí? En la mesa presidencial, por favor. En orden a lo que usted ha dicho al principio, de que era optimista a medio plazo, usted ha lanzado para mí, desde el punto de vista de mi opinión, 3 retos. Yo soy Luis Bahamonde, presidente de Innováis, de la Agencia de Innovación. 3 retos que para mí son importantes desde el punto de vista personal. Uno es que los jóvenes están mejor preparados que nuestra generación, pero están ocupando puestos irrelevantes, en general, o mal pagados, por decirlo de otra manera, ¿no? Y por otro lado tenemos una clase política que quizás tendrían que volver a la época de la Ilustración, ¿no? Porque la sensación es que puede más lo identitario o puede más la formación. O hay formación y es el identitario. Es un tema, una parte esquizofrénica de la situación actual, ¿no? Y por otro lado, usted ha dicho, y evidentemente con toda razón, que una adolescente de 16 años se convierte en un icono del cambio climático, cuando realmente tenemos años científicos que vienen pregonando desde las universidades del mundo académico el problema que tenemos. Parece que es, por un lado, no nos reforzamos en los jóvenes bien formados, y por otro lado se convierte en un icono una chica que la paseamos por el mundo para que nos hable y sea nuestro icono a nivel del cambio climático. Esto es lo que... Y yo desde el mundo de la educación, que también estoy vinculado a la Universidad de Barcelona, pues también ves esta situación de la juventud bien formada, con expectativas muy potentes, pero cuando acaben de la carrera, pues evidentemente no les queda un espacio. No sé si en otras épocas nuestros políticos tenían más formación. ¿Qué opina usted desde el mundo del periodismo? Eran mejor formados que quizás los políticos que tenemos ahora que nos dirigen, ¿no? De alguna manera. Y ya por último decirle que una cosa que me sorprende, acabo de ser invitado el fin de semana a un acto que se celebra en el Colegio de Abogados de Barcelona el lunes, una jornada sobre analizar el tema del procés.
también tengo la impresión de que estamos perdiendo tiempo en muchas cosas que quizás no son tan importantes como las que usted ha mencionado en este momento. Gracias. Bueno, yo creo que el procés para los abogados catalanes sí es un tema interesante, ¿no? Pero, en fin, es una cuestión. Será María Eugenia Gay la que ha decidido hacer esto. El problema es decir, todo el mundo dice, esto se resuelve con más educación. Tienen mucha más educación los jóvenes. Los jóvenes dicen, bueno, estamos mucho mejor educados, pero ¿qué nos da atrás? ¿Qué pasa con la clase política? En España y no solo en España, que es una clase política. Es decir, como yo digo, en general hay excepciones, nunca han comprado nada, nunca han vendido nada, nunca han contratado a nadie, nunca han despedido a nadie, nunca les han contratado y nunca les han despedido. Entraron con 15 y 16 años en las juventudes del partido, da igual de qué partido, ¿eh? Han ido adulando o sirviendo a la cúpula del partido que hace las listas electorales cerradas y bloqueadas. Yo puedo ser socialista o de Esquerra Republicana o popular o de Vox, pero puedo no querer votar a Ortega Smith si soy de Vox, o puedo no querer votar a Pedro Sánchez o no querer votar a quien sea, y queriendo votar a mi partido. Pero eso da un poder fabuloso a las cúpulas de los partidos. Entonces, para hacer carrera en política, tienes que hacer carrera dentro de tu partido, que consiste en obedecer al que manda, porque si te quita de las listas, estás fuera. Luego no sabes bien de qué estás fuera, porque luego en el reglamento de las Cortes hace que los diputados se comporten muchas veces como un buen rebaño dócil respecto a lo que tienen que hacer, precisamente porque las cúpulas de los partidos. Zapatero fue diputado, creo que durante 18 o 20 años antes de ser secretario general del Partido Socialista. Yo soy una persona informada en Madrid. Yo no sabía ni que Zapatero existía. Y él iba todos los años. Y se reunía con los periodistas parlamentarios, iba a cenar. Eran los que lo conocían. Nadie lo conocía en Madrid, porque no había tenido, entre otras cosas, oportunidad de hablar en la tribuna de las Cortes, porque no formaba parte del sistema de portavoces, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que peor funcionan son los partidos políticos. Pero sin partidos políticos no hay democracia representativa y sin políticos tampoco. Entonces hay que resolver las leyes electorales y el sistema de partidos y además no dejar que 100.000 o 200.000 militantes de un partido decidan el destino de partidos que tienen 4, 5, 6 y 7 millones de votantes, que es a los que se deben, no a sus militantes. Pues Juan Luis Cebrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado. Y si quiere, gracias.